Evangelio de hoy. Martes 27 de mayo del 2025. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Capítulo 16, versículos 5 al 11. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: Ahora me voy al que me envió, y ninguno de ustedes me pregunta: ¿A dónde vas? Sino que, por haberles dicho esto, la tristeza ha llenado sus corazones. Sin embargo, les digo la verdad, les conviene que yo me vaya. Porque si no me voy, no vendrá a ustedes el Paráclito. Cambio, si me voy, se lo enviaré. Y cuando él venga, dejará convicto al mundo acerca de lo que es pecado, de lo que es justicia y de lo que es juicio, de lo que es pecado, porque no creen en mí. De lo que es justicia, porque me voy al Padre y no me verán. De lo que es juicio, porque el príncipe de este mundo está juzgado. La despedida que revela la presencia. Jesús pronuncia estas palabras en un clima de profunda intimidad. No está hablando a las multitudes ni a los fariseos, sino a sus amigos más cercanos. Es el momento en que su partida es inminente, pero también en el que el misterio de su presencia eterna comienza a ser revelado. La tristeza de los discípulos es comprensible. Se aferran a la presencia física de su Maestro. Pero Él les está mostrando que hay una manera más profunda, más amplia y transformadora de permanecer. La tristeza que prepara el corazón para el consuelo. La tristeza ha llenado sus corazones. No es una tristeza cualquiera. Es una tristeza que nace del amor. De la pérdida de alguien que ha dado sentido, dirección y esperanza a la vida de quienes le rodean. Pero Jesús, lejos de reprenderlos por sentir tristeza, les ofrece una verdad nueva: les conviene que yo me vaya. En la paradoja de esas palabras se esconde la pedagogía divina. Muchas veces lo que nos duele es precisamente lo que nos abre al don mayor. La tristeza prepara el terreno donde el Espíritu Santo sembrará consuelo eterno. El don del Paráclito. Jesús no abandona. Se va para venir de otra manera. El Paráclito, el defensor, el consolador. Es el regalo que solo puede ser recibido en la madurez de la fe. No es un reemplazo del Maestro, sino su misma presencia en forma de Espíritu. El Espíritu no actúa de forma externa o distante. Vive en el corazón del creyente. Lo fortalece en la tribulación. Lo ilumina en la oscuridad y lo consuela en la soledad. La partida de Jesús no es ausencia. Es transfiguración de su presencia. El mundo confrontado por el Espíritu. Cuando el Paráclito venga, dice Jesús, dejará convicto al mundo. No con condenas. No con argumentos humanos, sino con la claridad de la verdad vivida. El pecado, la justicia y el juicio dejan de ser conceptos abstractos, para convertirse en realidades que el Espíritu revela en el corazón. El pecado ya no se mide por las acciones externas solamente, sino por la falta de fe, por la resistencia a acoger el amor de Dios. La justicia no se trata solo de lo correcto, sino de la victoria de Cristo que ha vuelto al Padre. Y el juicio ya no es una amenaza, sino la certeza de que el maligno ha sido vencido. Cristo y el juicio del mundo. Jesús no teme decir que el mundo necesita ser convencido. No por imposición, sino por revelación. El Espíritu que vendrá tiene una misión: mostrar el pecado de no creer. Mostrar que la justicia está en la obediencia del Hijo. Mostrar que el juicio ya ha comenzado y el mal ha sido desenmascarado.
Esta acción no es un acto de venganza divina, sino una obra de misericordia. Es el amor que quiere librarnos del error. Es la luz que quiere rescatar al alma de la oscuridad. Una pedagogía de la ausencia aparente. Jesús enseña retirándose. Hay una pedagogía en su silencio, en su alejamiento visible. Porque a veces, solo cuando todo lo conocido se repliega, puede el alma abrirse a la novedad del espíritu. La madurez espiritual requiere vacíes, soledad, incluso oscuridad. Es entonces cuando el Paráclito se manifiesta. No como una presencia que se impone, sino como una certeza interior que transforma. La misión de los discípulos y la acción del Espíritu. Jesús prepara a sus discípulos para una nueva etapa. Una en la que ya no contarán con su voz audible, ni con sus gestos visibles, pero sí con la fuerza del Espíritu Santo. Ellos serán los testigos, pero no solos. Cada palabra que proclamen, cada gesto de amor que realicen, estará impregnado de la acción silenciosa y eficaz del Paráclito. No están llamados a convencer con argumentos, sino a dejarse conducir por el fuego del Espíritu. El juicio que restaura, el Espíritu como verdad definitiva. La palabra juicio suele causar inquietud, pues suena a condena, a final implacable, a separación sin retorno. Sin embargo, en labios de Cristo, el juicio que el Espíritu trae no es simplemente un acto de justicia severa, sino una luz que desvela. Una revelación que pone de manifiesto la verdad profunda de cada cosa, de cada corazón, de cada historia. Este juicio no destruye, sino que limpia, no aplasta, sino que libera. Jesús anuncia que el Espíritu juzgará al mundo por tres grandes razones: el pecado, la justicia y el juicio. Pero estas palabras, leídas desde el corazón del resucitado, tienen una carga inmensa de misericordia. Cuando el Espíritu muestra el pecado, no lo hace para humillar, sino para invitar al retorno. No es una exposición cruel de nuestras faltas, sino la compasiva señalación de aquello que nos impide vivir en plenitud. El mundo ha pecado porque no ha creído en Jesús. Ha cerrado su corazón a la palabra encarnada. Ha preferido la apariencia antes que la verdad. Pero el Espíritu no se cansa de tocar esas puertas cerradas, de buscar almas abiertas a una segunda oportunidad, de mostrar que la incredulidad puede ser vencida por el testimonio ardiente de los que aman, por la coherencia silenciosa de los que viven el Evangelio sin aspavientos. El juicio del pecado no condena para siempre, sino que espera la conversión como fruto de la verdad revelada con ternura. En cuanto a la justicia, el Espíritu no habla de una justicia humana, basada en códigos, en equilibrios sociales o en méritos. La justicia de Dios es otra cosa. Es el restablecimiento del orden del amor. Es la restauración del lugar del Hijo junto al Padre. Es la afirmación gloriosa de que Jesús ha cumplido la voluntad del Padre hasta el extremo. Al ser glorificado, Jesús confirma que su camino era el verdadero, que su humillación fue la puerta de la resurrección, que la cruz no fue fracaso, sino victoria disfrazada de dolor. Y así, el juicio sobre la justicia no se dirige contra nosotros, sino que nos atrae hacia la verdad encarnada, hacia el Cristo que reina desde su cruz gloriosa. Nos muestra que la verdadera justicia es confiar en Él,
seguir su ejemplo, dejarse abrazar por el amor redentor. Y finalmente, el juicio sobre el mundo no es la aniquilación de lo creado, sino el desmantelamiento del poder del maligno. El príncipe de este mundo ya ha sido juzgado, dice Jesús. Y eso significa que su aparente dominio es falso, que la oscuridad no tiene la última palabra, que la mentira ha sido vencida por la luz. El juicio del Espíritu declara que la creación no pertenece al caos ni a la destrucción, sino a Dios, que ha intervenido definitivamente a favor del hombre. Esta certeza debe sostenernos cuando el mal parece avanzar sin freno, cuando las tinieblas pretenden dominar el horizonte, cuando el desánimo amenaza con borrar nuestra esperanza. Saber que el mal ha sido juzgado y vencido en la cruz de Cristo es una fuente inagotable de fortaleza para el creyente. El Consolador prometido y su misión profunda. El Espíritu Santo, llamado Consolador, es la presencia viva y actuante de Dios que Jesús promete enviar después de su partida. No es un simple apoyo moral ni una fuerza abstracta, sino el mismo Dios en nosotros. La manifestación tangible del amor trinitario que permanece en la comunidad de los creyentes. Su misión no es secundaria ni de relleno, sino fundamental. Revelar la verdad entera. Guiar en el camino de justicia. Y hacer que el nombre de Jesús resplandezca en cada corazón abierto. La misión del Espíritu es un acto de amor infinito que no se limita a dar información, sino a transformar, a convertir, a santificar. La verdad que libera. Jesús enfatiza que el Espíritu guía hacia toda la verdad. Y esta verdad es única, no múltiple ni relativa. En un mundo saturado de opiniones, ideologías y doctrinas que compiten, el Espíritu Santo trae la verdad definitiva que nace del Padre y del Hijo. Esta verdad no es opresiva ni dogmática, sino liberadora, libera del error, del pecado, del miedo y de la muerte. Es la verdad que revela quién es Jesús, su amor sin límites, su entrega total y su victoria definitiva. Así, el Espíritu nos abre los ojos para que veamos más allá de las apariencias, para que entendamos que la cruz es la fuente de la vida, y que en el seguimiento de Jesús encontramos la verdadera libertad. Recordar para vivir. El Espíritu también cumple la función de recordar a los discípulos todo lo que Jesús enseñó. Y esto no es un simple repaso intelectual, sino la reactivación del amor y de la fe profunda que se necesitan para la vida diaria. El recuerdo que trae el Espíritu es vivificante, porque conecta la memoria con la experiencia presente y el compromiso. Así, no basta saber las palabras de Jesús, sino vivirlas, encarnarlas, hacerlas carne en nuestra historia concreta. El Espíritu es quien nos ayuda a no olvidar el camino, a no perder la orientación, a perseverar incluso cuando la cruz parece pesada. Una presencia consoladora en la despedida. Jesús se despide de sus discípulos advirtiéndoles que pronto lo dejarán, que el mundo los odiará, y sin embargo, les promete la compañía del Espíritu. Esta despedida no es una separación definitiva, sino el nacimiento de una nueva etapa en la vida del creyente. La presencia del Espíritu es el consuelo en la soledad, la fuerza en la debilidad, la luz en la oscuridad. Aunque Jesús ya no estará visible, su palabra y su Espíritu estarán cerca, sosteniendo la comunidad y animando el corazón de cada seguidor. La realidad del odio y la hostilidad.
Jesús no oculta la realidad difícil que sus discípulos enfrentarán. El odio del mundo. La incomprensión. La persecución. Esta advertencia no es para sembrar miedo, sino para preparar. Para fortalecer la fe ante las pruebas. El mundo, que no reconoce ni ama a Jesús, rechazará a quienes lo sigan con sinceridad. Pero el Espíritu les dará la valentía y la sabiduría necesarias para resistir. Para no dejarse arrastrar por la desesperación ni el odio. El testimonio del creyente será entonces luz que brilla en medio de la oscuridad. Antorcha encendida en un camino a veces áspero y solitario. Un amor que desafía al mundo. El rechazo del mundo se debe, según Jesús, a que no ha conocido al Padre ni a Él. Pero el amor auténtico al Padre y al Hijo es el que marca la diferencia en la vida del creyente. Amar a Jesús es guardar sus palabras. Es permanecer unidos a Él en comunión profunda. Es hacer de su ley el principio rector del propio ser. Este amor verdadero se vuelve un testimonio vivo. Una señal que a veces provoca rechazo, pero que nunca puede ser silenciado ni negado. Porque el amor de Jesús es libertad y verdad. Y siempre llama a la transformación interior y a la apertura a la esperanza. La paz que trasciende. Aunque Jesús anuncia el conflicto y la lucha, también promete una paz profunda. No es la paz del mundo, ni la ausencia de problemas, sino una paz que brota del corazón confiado en la presencia del Espíritu. Esta paz es refugio en la tormenta. Es fuerza interior cuando todo parece perdido. Es la certeza de que nada podrá separar al creyente del amor de Dios. La paz prometida por Jesús es un don que solo el Espíritu puede dar. Y que se vive en la fidelidad diaria y en el abandono confiado. La preparación para la misión. El envío del Espíritu también es la preparación para la misión. Los discípulos, al quedarse sin la presencia física de Jesús, no quedan abandonados, sino capacitados para llevar adelante la obra del reino. El Espíritu no solo consuela, sino que impulsa, que ilumina, que fortalece para testimoniar la verdad en un mundo hostil. Cada creyente está llamado a esta misión. A ser portador del Espíritu. A ser voz y manos de Jesús en la historia. La revelación continua del Espíritu. El Espíritu Santo no es una revelación puntual, sino un don que continuamente nos lleva más profundo en el misterio de Dios. Nos invita a crecer en la comprensión y en la experiencia personal del amor divino, ayudándonos a discernir la voluntad de Dios en cada situación concreta de nuestra vida. Este proceso de iluminación interior nunca se agota, porque el Espíritu es un manantial inagotable que renueva nuestro espíritu y aviva nuestra fe. Así, vivir con el Espíritu es un camino constante de aprendizaje y de entrega que nos transforma profundamente. La fuerza en la debilidad. El mundo nos enseña a confiar en nuestras propias fuerzas, en nuestras capacidades y en la autosuficiencia. Pero Jesús nos muestra un camino distinto, donde la verdadera fortaleza nace del reconocimiento de nuestra fragilidad y dependencia de Dios. El Espíritu Santo actúa precisamente allí, en nuestra debilidad, llenándonos de poder y de valentía. Es en la entrega humilde donde se manifiesta la fuerza más auténtica, la que nos sostiene para enfrentar los desafíos con fe y esperanza. La santificación diaria. El Espíritu no solo nos consuela y guía, sino que también trabaja en nuestro proceso de santificación, que es la transformación gradual y constante en el amor y la gracia de Dios.
Esta santificación no es un ideal abstracto ni lejano, sino un camino de pequeños actos cotidianos de amor, paciencia y servicio. Cada gesto inspirado por el Espíritu nos acerca más a la plenitud de vida que Jesús nos prometió. Así, la vida cristiana es una experiencia viva donde la presencia del Espíritu se hace visible en la caridad y en la entrega diaria. El Espíritu, puente entre el Padre y el Hijo. En este pasaje, se destaca cómo el Espíritu Santo procede del Padre y es enviado por el Hijo. Esto revela la profunda comunión y unidad de la Trinidad, donde el Espíritu es el vínculo vivo que une al Padre y al Hijo en amor. Para nosotros, esta comunión trinitaria es fuente de vida y modelo de relación, donde el Espíritu actúa en nosotros para hacernos partícipes de ese mismo amor eterno. Vivir en el Espíritu es entonces entrar en la danza de amor que es Dios mismo. El discernimiento en tiempos difíciles. Cuando enfrentamos decisiones complejas o momentos de incertidumbre, la guía del Espíritu se vuelve crucial. No es un consejo externo, sino una iluminación interior que ayuda a distinguir el camino de la verdad y la vida. Esta sabiduría espiritual nos capacita para actuar con prudencia y valentía, superando el temor y la confusión que a menudo nos paralizan. Así, la acción del Espíritu es un regalo que renueva nuestra libertad y compromiso con la voluntad de Dios. Un testimonio que transforma. Los discípulos, movidos por el Espíritu, no solo guardan la fe para sí mismos, sino que se convierten en testigos valientes de Jesús ante el mundo. Este testimonio es una semilla de esperanza que puede transformar corazones endurecidos y sociedades marcadas por la injusticia. La fuerza del Espíritu capacita para superar la indiferencia y el miedo, para abrir caminos nuevos de reconciliación y de paz. En este sentido, cada creyente es llamado a ser portador de esta luz en medio de las tinieblas. La paciencia en la espera. El pasaje revela que el Espíritu es enviado cuando venga el Paráclito. Un tiempo que aún no ha llegado cuando Jesús habla. Esto implica una espera paciente y confiada. La vida cristiana a menudo es una espera, donde se aprende a confiar en los tiempos de Dios y en sus promesas. La paciencia no es pasividad, sino una actitud activa de esperanza y perseverancia, sostenida por la presencia invisible del Espíritu que guía y fortalece. Una nueva forma de presencia. El Espíritu Santo representa una nueva forma de presencia de Jesús entre sus seguidores. Ya no visible, sino espiritual, íntima y constante. Esta presencia es más profunda porque no depende de un lugar ni de un tiempo, sino que habita en el corazón de cada creyente. Esto transforma la experiencia de la fe, que se vuelve personal y comunitaria al mismo tiempo, unida por el Espíritu que hace de todos una sola familia. La victoria sobre el mundo. Jesús anticipa que el Espíritu convencerá al mundo de pecado, justicia y juicio. Esto indica que la presencia del Espíritu no solo afecta a los creyentes, sino que es un agente activo en la transformación de toda la humanidad. El Espíritu revela la verdad de la condición humana, la necesidad de arrepentimiento y conversión, y señala la justicia que proviene de Dios. Esta misión universal del Espíritu es un llamado constante a la renovación y a la esperanza. Y nos recuerda que el reino de Dios avanza en medio de las dificultades y las resistencias. La comunión con el Espíritu como fuente de vida. La comunión profunda con el Espíritu Santo es, en última instancia, la fuente de vida auténtica para todo creyente. Esta vida no es simplemente existencia física o emocional, sino una vida que brota de la unión con Dios.
que llena de sentido y plenitud cada momento. Al dejarnos guiar por el Espíritu, experimentamos una paz que sobrepasa toda comprensión humana. Un gozo que no depende de las circunstancias externas. Y una fortaleza que sostiene incluso en las pruebas más duras. La función del Espíritu como maestro interior. Jesús nos dice que el Espíritu enseñará y recordará todo lo que Él ha dicho. Esto significa que el Espíritu es el maestro interior que continúa la obra de Jesús en nuestros corazones. No se trata solo de una enseñanza intelectual, sino de una experiencia vivificante que transforma nuestro entendimiento y nuestra voluntad. El Espíritu hace que la palabra de Jesús sea viva y efectiva, iluminando nuestra mente y moviendo nuestro corazón hacia una adhesión más profunda. La resistencia del mundo frente al Espíritu. El pasaje también menciona que el mundo no puede recibir al Espíritu porque no lo ve ni lo conoce. Esta realidad muestra la resistencia que el Espíritu encuentra en los corazones cerrados y en las estructuras mundanas. El mundo, en su lógica y valores, se opone a la verdad que el Espíritu revela. Porque esta verdad cuestiona el egoísmo, la injusticia y la indiferencia. Así, vivir según el Espíritu implica muchas veces ir contracorriente, resistiendo las tentaciones de acomodamiento y conformismo. El Espíritu como consolador en la adversidad. Jesús llama al Espíritu Consolador o Paráclito, señalando su papel especial en momentos de dificultad y sufrimiento. El Espíritu no solo nos guía, sino que nos sostiene y consuela cuando enfrentamos la persecución, el rechazo o la pérdida. Esta consolación no es un mero consuelo superficial, sino una presencia profunda que llena el vacío y renueva la esperanza. Así, el Espíritu nos capacita para permanecer firmes en la fe, aún en medio de la oscuridad. El testimonio valiente inspirado por el Espíritu. Una vez recibido el Espíritu, los discípulos son llamados a ser testigos valientes de Jesús. Este testimonio no depende de la fuerza humana, sino de la valentía que el Espíritu infunde en el corazón. No es solo un testimonio de palabras, sino de vida entregada y coherente. El Espíritu nos impulsa a vivir la verdad y a anunciarla, convencidos de que la palabra de Dios tiene poder transformador. La libertad que el Espíritu ofrece. El Espíritu no esclaviza ni oprime, sino que libera. En un mundo que muchas veces nos encierra en cadenas de egoísmo, miedo o pecado, la acción del Espíritu nos abre a la verdadera libertad. Esta libertad es la capacidad de elegir el bien, de vivir en coherencia con nuestra dignidad de hijos de Dios. Es una libertad que implica responsabilidad, pero también alegría profunda y autenticidad. El Espíritu y la renovación de la comunidad. El Espíritu Santo no solo actúa en el individuo, sino que es el principio de unidad y renovación en la comunidad cristiana. Es el quien une a los creyentes en un solo cuerpo, superando divisiones y diferencias. La acción del Espíritu crea una fraternidad basada en el amor mutuo, que refleja la comunión trinitaria. Esta comunidad renovada es signo y sacramento del reino que ya está presente. El Espíritu, fuente de carismas y dones. El Espíritu distribuye carismas y dones para la edificación del cuerpo de Cristo. Estos dones no son para la exaltación personal, sino para el servicio y el bien común. Reconocer esta dimensión es fundamental para vivir la fe en comunidad, valorando la diversidad y cultivando la unidad. El Espíritu impulsa a cada uno a descubrir su misión específica y a colaborar en la construcción del reino. El Espíritu y la oración.
El Espíritu Santo también es el maestro y el impulso en la oración. Nos ayuda a orar como conviene, intercediendo por nosotros con gemidos indecibles cuando no sabemos qué pedir. Esta acción del Espíritu transforma nuestra relación con Dios, haciéndola más profunda, sincera y confiada. Orar en el Espíritu es entrar en comunión viva con el Padre y el Hijo. La acción del Espíritu como guía seguro. El Espíritu Santo es la guía segura que Jesús prometió a sus discípulos, porque en él encontramos la dirección clara en medio de la confusión y las dudas. En tiempos de incertidumbre o dificultad, el Espíritu ilumina nuestro camino, ayudándonos a discernir la voluntad de Dios y a tomar decisiones sabias. No estamos solos en el viaje de la fe, porque el Espíritu permanece siempre con nosotros, acompañándonos y fortaleciendo nuestro paso. El Espíritu como fuerza para el testimonio. Cuando el mundo rechaza el mensaje de Jesús, la fuerza para dar testimonio no viene de nuestra propia capacidad, sino del Espíritu que actúa en nosotros. Esta fuerza es valiente y persistente. Nos sostiene frente a la persecución y al desprecio, y nos ayuda a hablar con amor y verdad incluso en medio del conflicto. Así, el Espíritu convierte a los discípulos en testigos auténticos, capaces de transformar el mundo con la luz del Evangelio. La intimidad con el Padre y el Hijo a través del Espíritu. El Espíritu nos introduce en la intimidad misma de la vida trinitaria, permitiéndonos experimentar el amor del Padre y del Hijo. No es una relación lejana o abstracta, sino una comunión viva y personal. El Espíritu nos hace hijos e hijas en el Hijo, y nos capacita para llamar a Dios Abba, un nombre lleno de confianza y ternura. Esta comunión transforma nuestro ser y nuestra manera de relacionarnos con los demás. La obra del Espíritu en la renovación interior. La presencia del Espíritu en nuestro corazón genera una profunda renovación interior. Nos ayuda a desprendernos de viejos hábitos y actitudes que nos alejan de Dios, y nos impulsa a vivir con mayor autenticidad y libertad. Esta obra de transformación no es automática. Requiere nuestra colaboración consciente y diaria. Pero el Espíritu es paciente y persistente, acompañándonos en el proceso de conversión y santidad. La paz que el Espíritu dona en medio de la tribulación. Jesús prometió a sus discípulos una paz que el mundo no puede dar. Y esta paz la regala el Espíritu. No es la ausencia de problemas, sino la calma profunda que sostiene el alma en medio de las tormentas. Esta paz es fruto de la confianza en Dios y de la certeza de su presencia constante. El Espíritu nos enseña a descansar en esta paz, incluso cuando las circunstancias externas parecen adversas. El Espíritu y la capacidad de perdonar. Una de las grandes acciones del Espíritu es darnos la capacidad de perdonar, incluso cuando el corazón está herido o dolido. El Espíritu renueva nuestra mirada. Nos ayuda a ver al otro con los ojos de Dios, y nos mueve a liberar el rencor y la amargura. Así, somos transformados en instrumentos de reconciliación, capaces de construir puentes donde antes había muros. La certeza de la verdad revelada por el Espíritu. El Espíritu es también el Espíritu de la verdad, que nos lleva a conocer y abrazar la verdad plena que Jesús anunció. Esta verdad no es relativa ni está sujeta a modas pasajeras, sino que es la luz que ilumina nuestro camino y libera de toda mentira. En un mundo donde la verdad se manipula y se distorsiona, el Espíritu nos sostiene firmes en la certeza y la integridad. La invitación a la docilidad al Espíritu.
Jesús invita a sus discípulos a ser dóciles al Espíritu, a dejarse guiar y moldear por Él. Esta docilidad implica humildad, apertura y disposición a renunciar a nuestra propia voluntad cuando es contraria a la voluntad divina. No es un camino fácil, porque exige confianza y abandono. Pero es el camino hacia la verdadera libertad y plenitud. El Espíritu como fuente de unidad en la diversidad. El Espíritu no uniformiza, sino que armoniza la diversidad en la unidad. En la comunidad cristiana, cada persona aporta dones y carismas distintos, y el Espíritu los reúne en un solo cuerpo vivo y vibrante. Esta unidad en la diversidad es signo visible del amor trinitario y un testimonio poderoso para el mundo. La experiencia del Espíritu en la vida diaria. El Espíritu no es algo abstracto o lejano, sino una presencia viva que actúa cotidianamente en nuestra vida. Lo podemos reconocer en la paz que supera las circunstancias, en la inspiración para tomar decisiones justas, o en la fuerza para perdonar a quienes nos han ofendido. Esta experiencia personal nos confirma que Dios no nos abandona, sino que camina con nosotros en cada paso. La relación entre el Espíritu y la Escritura. El Espíritu es quien nos abre el corazón para comprender la Sagrada Escritura. No basta solo con leer las palabras. Es necesario que el Espíritu ilumine nuestra mente y nos haga entender el mensaje profundo que Dios nos quiere comunicar. Así, la lectura bíblica se convierte en encuentro personal con Dios y en una fuente constante de vida y renovación. El Espíritu y el crecimiento en la fe. La fe no es estática, sino un camino de crecimiento continuo. El Espíritu es el motor de este crecimiento, que nos impulsa a profundizar en la relación con Dios y a madurar en el amor y en la comprensión. Cuando nos dejamos guiar por el Espíritu, descubrimos nuevas dimensiones de la fe que nos enriquecen y fortalecen. El Espíritu y la comunidad cristiana. La vida cristiana no es individualista, sino comunitaria. El Espíritu nos une como hermanos y hermanas. Nos capacita para vivir en comunión y para servirnos mutuamente. En la comunidad, el Espíritu suscita carismas diversos que contribuyen a la edificación del cuerpo de Cristo. Y nos impulsa a vivir el amor fraterno como signo visible del Evangelio. La acción del Espíritu en la misión. Ser discípulos de Jesús implica ser enviados a anunciar su mensaje de salvación. Esta misión no es posible sin la acción del Espíritu que nos fortalece. Nos guía y nos acompaña en el anuncio valiente y lleno de esperanza. El Espíritu abre corazones y rompe barreras, haciendo posible que la palabra de Dios llegue a todos los rincones del mundo. El Espíritu y la libertad cristiana. La libertad que ofrece el Espíritu no es una licencia para hacer lo que queramos, sino la capacidad para elegir el bien verdadero, para vivir según la voluntad de Dios y no según los propios deseos egoístas. El Espíritu nos libera del pecado y de las ataduras que nos impiden vivir plenamente, y nos conduce hacia una vida de auténtica plenitud. El Espíritu y la transformación del mundo. El Espíritu no solo actúa en nosotros, sino también en la historia y en la sociedad. A través de la acción de los cristianos guiados por el Espíritu, se promueven la justicia, la paz y la solidaridad. El Espíritu es el motor que impulsa la transformación del mundo, haciéndolo más humano, fraterno y conforme al reino de Dios. La esperanza en la venida definitiva del Espíritu. Aunque ya vivimos la presencia del Espíritu, también esperamos su venida definitiva en plenitud al final de los tiempos. Esta esperanza nos sostiene y nos anima a perseverar en la fe,
confiando en que Dios completará la obra iniciada. Vivir en esta esperanza es vivir con la mirada puesta en el futuro glorioso que Dios ha prometido. El Espíritu y la oración. La oración es el espacio privilegiado donde se encuentra con el Espíritu. El Espíritu intercede por nosotros con gemidos inefables cuando no sabemos cómo orar como conviene. Así, la oración se convierte en diálogo profundo y sincero con Dios, en donde el Espíritu renueva nuestro espíritu y nos fortalece para la vida diaria. El Espíritu que nos enseña a vivir. El Espíritu Santo no solo nos revela verdades divinas, sino que también nos guía en la práctica diaria de la vida cristiana. Él nos enseña a discernir entre el bien y el mal, a elegir el camino correcto aun cuando sea difícil o impopular. En medio de las confusiones del mundo, el Espíritu es nuestra luz y fuerza, orientándonos hacia la vida auténtica y plena que Dios quiere para nosotros. El Espíritu y el don del entendimiento. El Espíritu concede a los creyentes el don del entendimiento, para profundizar en los misterios de la fe con humildad y sabiduría. Este don no solo se limita a la inteligencia humana, sino que permite ver con ojos de fe la acción amorosa de Dios en todas las circunstancias. Nos abre a la realidad espiritual, donde el amor y la verdad se entrelazan en la vida del discípulo. El Espíritu y la fortaleza en la adversidad. Cuando enfrentamos pruebas y persecuciones, el Espíritu Santo nos sostiene y fortalece. Nos da valentía para permanecer firmes, sin ceder al miedo o la desesperanza. Esta fortaleza es un don divino que supera las capacidades humanas, y nos confirma que no estamos solos, porque Dios camina a nuestro lado en cada dificultad. El Espíritu como consolador. Jesús nos promete un consolador. Y este consolador es precisamente el Espíritu Santo. Cuando el dolor, la tristeza o la soledad nos abruman, el Espíritu viene a restaurar nuestra paz interior. Su presencia suave y reconfortante nos recuerda el amor incondicional de Dios, que nunca nos abandona, aún en los momentos más oscuros. El Espíritu y la alegría cristiana. El Espíritu es fuente de una alegría profunda que no depende de las circunstancias externas. Esta alegría nace de la certeza del amor de Dios y de la esperanza en la vida eterna. Es una alegría que se manifiesta en la paz del corazón, en la generosidad con los demás y en la capacidad de dar testimonio con gozo. Así, el Espíritu transforma la tristeza en esperanza y la dificultad en bendición. El Espíritu y la verdad. Jesús llama al Espíritu Espíritu de verdad, porque Él nos lleva a la verdad plena, que es Cristo mismo. En un mundo donde la mentira y la confusión abundan, el Espíritu nos da la capacidad de discernir y de permanecer firmes en la verdad. Esta verdad no es solo conocimiento, sino relación viva y dinámica con Dios que libera y transforma. El Espíritu y la oración personal y comunitaria. El Espíritu también dinamiza nuestra oración, tanto individual como comunitaria. Nos ayuda a orar cuando no sabemos qué decir, inspirándonos con gemidos y susurros profundos que solo Dios entiende. Además, en la oración comunitaria, el Espíritu une los corazones. Hace que cada palabra y cada silencio sean expresión auténtica del amor divino. El Espíritu y la misión del discípulo. La misión que Jesús nos confía solo puede ser cumplida en plenitud con la fuerza del Espíritu. Es Él quien capacita para anunciar el Evangelio con valentía, para perdonar con generosidad, y para construir la comunidad de hermanos y hermanas en Cristo. Sin el Espíritu, nuestra misión sería vana.
pero con él se convierte en un testimonio vivo y transformador. El espíritu y la esperanza en el futuro. Aunque vivimos en tiempos inciertos y muchas veces difíciles, el espíritu nos sostiene con una esperanza firme. Él nos recuerda que Dios tiene el control de la historia, que su reino es definitivo y eterno. Esta esperanza no es ingenua, sino activa, porque nos impulsa a trabajar por un mundo más justo y fraterno, confiando en la promesa de la vida plena en Dios. El Espíritu como vínculo de unidad. El Espíritu Santo es también el vínculo que une a todos los creyentes en una sola familia espiritual. No importa la diversidad de culturas, lenguas o circunstancias. El Espíritu crea comunión profunda y verdadera entre los seguidores de Cristo. Esta unidad es testimonio para el mundo, porque muestra que en Cristo somos un solo cuerpo, llamados a amarnos mutuamente como Él nos ha amado. El Espíritu y la renovación de la Iglesia. El Espíritu es fuente de renovación constante para la Iglesia. En cada generación, Él suscita nuevos carismas, nuevas fuerzas para la evangelización y una vida comunitaria más auténtica. Cuando la Iglesia se siente cansada o desanimada, el Espíritu la impulsa a levantarse, a salir a las periferias y a anunciar el Evangelio con renovado ardor y esperanza. El Espíritu y el discernimiento. El don del discernimiento, que proviene del Espíritu, es fundamental para la vida cristiana. Nos ayuda a distinguir las inspiraciones verdaderas de las ilusiones o tentaciones. En decisiones importantes de la vida personal o comunitaria. El Espíritu guía a los creyentes a escuchar con atención la voz de Dios. Así se evitan errores y se camina con seguridad en el camino del bien. El Espíritu y la libertad verdadera. El Espíritu también nos libera de toda esclavitud interior, ya sea del pecado, de miedos o de prejuicios. Esta libertad no es licencia para hacer lo que queramos, sino la capacidad de elegir el amor y el bien sin ataduras. Es la libertad que nace de vivir en comunión con Dios, quien nos llama a ser plenamente nosotros mismos, hijos e hijas amados en su Hijo. El Espíritu y la santificación. El Espíritu es el agente principal de nuestra santificación. No podemos ser santos por nuestras propias fuerzas, sino que es Él quien va moldeando nuestro corazón a la imagen de Cristo. Cada virtud, cada acto de amor y perdón, es fruto de su gracia operante en nuestra vida. Así, la santidad no es un ideal lejano, sino una realidad posible en la acción cotidiana del Espíritu. El Espíritu y la esperanza en la resurrección. El Espíritu nos hace vivir en la esperanza de la resurrección. Él es el anticipo en nuestro corazón de la vida eterna prometida por Jesús. En medio de la muerte y el sufrimiento, esta esperanza nos sostiene y nos impulsa a vivir con sentido. Nos da la certeza de que el amor de Dios es más fuerte que la muerte, y que un día estaremos con Él para siempre. El Espíritu y el testimonio valiente. Los discípulos de Jesús, fortalecidos por el Espíritu, son llamados a dar testimonio valiente del Evangelio. Este testimonio no siempre es fácil, pues puede implicar rechazo, incomprensión e incluso persecución. Pero el Espíritu nos da la fuerza para seguir adelante, para amar a nuestros enemigos y para perdonar. Así, el testimonio cristiano se convierte en luz que ilumina el mundo. El Espíritu y la acogida del sufrimiento. El Espíritu nos enseña también a acoger el sufrimiento con sentido. No como algo que Dios quiere para castigarnos, sino como un medio para unirnos más a Jesús, que sufrió por amor a nosotros.
En el sufrimiento, el Espíritu nos sostiene. Nos consuela y nos ayuda a descubrir nuevas fuerzas para el amor y la esperanza. El Espíritu y la apertura a la voluntad de Dios. Vivir bajo la guía del Espíritu significa abrirnos a la voluntad de Dios. Incluso cuando es diferente de nuestros planes. El Espíritu nos ayuda a renunciar al control absoluto. A confiar en la providencia divina y a caminar con humildad y confianza. Así, nuestra vida se convierte en un sí constante a Dios, que es la fuente de todo bien y plenitud. El Espíritu como Maestro interior. El Espíritu Santo es Maestro interior. Aquel que nos instruye en la verdad profunda del Evangelio. Más allá de las palabras y doctrinas. Llevándonos a una experiencia viva y personal de Dios. Nos ayuda a comprender el significado auténtico de la vida y del amor. Enseñándonos a vivir no solo de ideas, sino de la fe encarnada en acciones concretas. La consolación del Espíritu en la tribulación. Cuando el mundo parece oscuro y las pruebas nos aplastan. El Espíritu viene como un bálsamo de consuelo. Recordándonos que no estamos solos. Y que Dios camina con nosotros en todo momento. Esta presencia consoladora nos fortalece para resistir la desesperanza. Y nos llena de paz profunda, que sobrepasa todo entendimiento humano. El Espíritu y la memoria de Jesús. El Espíritu actúa también como el guardián de la memoria viva de Jesús. Nos hace recordar no solo sus palabras, sino también su vida, su entrega y su amor hasta la muerte. Esta memoria no es nostalgia, sino fuerza para actuar y para transformar nuestra historia personal y comunitaria. Así, la vida de Jesús se vuelve fuente constante de inspiración y renovación. La misión confiada al Espíritu. Jesús confía a su Espíritu la misión de continuar su obra en el mundo. El Espíritu es el agente que impulsa la evangelización, que toca corazones y despierta la fe en aquellos que escuchan. Por eso, los discípulos son llamados a dejarse guiar por Él, confiando en que es el Espíritu quien abre caminos nuevos y rompe barreras. La alegría que el Espíritu regala. El Espíritu no solo trae seriedad y compromiso, sino también una alegría profunda y serena, que brota del encuentro con Dios vivo en nuestra vida. Esta alegría se manifiesta incluso en medio de las dificultades, porque está basada en la certeza de ser amados y protegidos por el Padre. Es un gozo que contagia y que fortalece el corazón para seguir adelante. El Espíritu y la comunión trinitaria. El Espíritu nos introduce en la comunión íntima de la Santísima Trinidad. Nos hace experimentar la presencia amorosa del Padre y del Hijo en nuestra vida cotidiana. Como un misterio de unidad y diversidad que se refleja en nuestras relaciones. La comunión con Dios es fuente de paz y plenitud. Y nos invita a vivir en el amor y la fraternidad. El Espíritu y la renovación personal. Cada día el Espíritu nos invita a una renovación personal profunda. Nos llama a revisar nuestras actitudes, a dejar atrás hábitos que nos alejan de Dios. Y a abrirnos a su gracia para crecer en santidad. Esta renovación es un camino de conversión constante, que nos hace más libres, más auténticos y más capaces de amar. El Espíritu y la esperanza en medio del miedo. El miedo puede paralizarnos y cerrar nuestro corazón. Sin embargo, el Espíritu infunde en nosotros esperanza y valor. Nos recuerda que no estamos abandonados ni somos víctimas del destino, sino hijos amados que pueden confiar en el amor fiel de Dios. Así, el Espíritu es luz en la oscuridad y fuerza en la debilidad. El Espíritu y la acción transformadora. El Espíritu no solo actúa en el interior,
sino que también impulsa a la acción concreta para transformar la sociedad. Inspira gestos de justicia, solidaridad y defensa de los más vulnerables. Por medio de él, los cristianos se convierten en agentes de cambio, llevando la esperanza y el amor de Dios a un mundo herido y necesitado. El Espíritu como fuente de sabiduría. El Espíritu Santo no es solo consuelo, sino también fuente inagotable de sabiduría que nos guía por caminos que no siempre entendemos de inmediato. Su sabiduría nos ayuda a discernir en medio del ruido del mundo, a distinguir la verdad del error y a tomar decisiones que favorecen el bien y la justicia. Esta sabiduría no es fruto de la inteligencia humana, sino un don divino que transforma nuestra manera de pensar y actuar. El espíritu y la paz interior. En un mundo marcado por el estrés, la ansiedad y las incertidumbres, el Espíritu Santo trae la paz interior que el mundo no puede ofrecer. Es una paz que no depende de las circunstancias externas, sino de la confianza profunda en la providencia de Dios. Esta paz es un ancla para el alma, que sostiene y calma en medio de las tormentas de la vida. El espíritu y la libertad auténtica. El espíritu es también el que nos libera de las ataduras que nos esclavizan. Nos libera del miedo, del egoísmo y de las cadenas del pecado. Esta libertad no es licencia para hacer lo que queramos, sino la capacidad de vivir según la verdad y el amor. Vivir en libertad en el Espíritu es vivir en armonía con el plan de Dios para nuestra vida. El Espíritu y la fortaleza en la prueba. El Espíritu nos fortalece especialmente en los momentos de prueba y sufrimiento, cuando nos sentimos débiles y vulnerables. Es Él quien nos sostiene y nos anima a no perder la esperanza. Esta fortaleza no nos hace insensibles al dolor, sino que nos ayuda a vivirlo con sentido y a salir renovados de la experiencia. El Espíritu y la unidad en la diversidad. El Espíritu Santo es también el principio de unidad en medio de la diversidad. Nos enseña a valorar las diferencias entre las personas y a vivir en comunión respetuosa y amorosa. Esta unidad no es uniformidad, sino un tejido rico y variado en el que cada uno aporta su don y su carisma. El Espíritu y la renovación de la Iglesia. El Espíritu es el alma viva de la Iglesia. Es Él quien renueva continuamente a la comunidad de los creyentes, quien inspira nuevos caminos para anunciar el Evangelio, y quien sostiene la misión de la Iglesia en el mundo. Sin el Espíritu, la Iglesia quedaría estancada y perdería su fuerza transformadora. El Espíritu y el testimonio valiente. Los discípulos de Jesús reciben el Espíritu para ser testigos valientes. El Espíritu les da el coraje para hablar con verdad, incluso cuando la oposición o el rechazo amenazan su vida. Este testimonio no es producto de la propia fuerza humana, sino un don que el Espíritu concede para que la luz de Cristo brille en la oscuridad. El Espíritu y la transformación social. El Espíritu Santo impulsa también la transformación social, porque el Evangelio no es solo una experiencia espiritual, sino un llamado a cambiar estructuras injustas y a construir una sociedad más humana. El Espíritu anima a los creyentes a ser agentes activos en la promoción de la justicia y la paz. El Espíritu y la esperanza en la adversidad. La presencia del Espíritu nos sostiene en la adversidad, manteniendo viva la esperanza incluso cuando todo parece perdido. Él es la promesa cumplida de Jesús, que no nos abandona y que camina con nosotros hacia la vida plena. Esta esperanza es firme y segura, porque está fundada en la fidelidad de Dios. El Espíritu guía en la verdad. El Espíritu Santo no solo consuela, sino que también es guía infalible en la verdad.
Nos lleva a comprender el misterio de Cristo y su mensaje, iluminando nuestra mente y nuestro corazón para que no nos perdamos en el relativismo o la confusión. Esta verdad que el Espíritu revela es liberadora, porque nos muestra el camino auténtico hacia la vida plena y la felicidad verdadera. El Espíritu y la comunión con el Padre. El Espíritu Santo nos introduce en la comunión profunda con el Padre. Esta comunión no es algo abstracto, sino una realidad viva y concreta que transforma nuestra existencia cotidiana. Vivir en comunión con el Padre a través del Espíritu es entrar en una relación de amor que sostiene, fortalece y renueva constantemente. Por eso, la oración se vuelve diálogo sincero y prolongado, no una mera repetición de palabras. El Espíritu y la intimidad con Jesús. El Espíritu también nos acerca más a Jesús, el Hijo amado del Padre. A través de él, podemos conocer mejor quién es Dios y cuál es su voluntad para nuestras vidas. El Espíritu nos hace partícipes de la vida íntima de Jesús. Nos permite escuchar sus palabras con atención renovada y seguir sus pasos con mayor fidelidad. Esta intimidad es fuente de alegría y fortaleza en medio de las dificultades. El Espíritu y la renovación personal. La acción del Espíritu Santo en nuestra vida personal implica una continua renovación. No se trata de un cambio superficial, sino de una transformación profunda que afecta nuestra manera de pensar, sentir y actuar. El Espíritu nos impulsa a dejar atrás las actitudes egoístas, a cultivar virtudes como la humildad, la paciencia y el amor. Así, poco a poco, nos vamos pareciendo más a Cristo, el modelo perfecto que el Espíritu nos propone. El Espíritu y la misión en el mundo. El Espíritu no solo nos transforma internamente, sino que nos envía a la misión en el mundo. Somos llamados a ser testigos vivos del Evangelio, portadores de esperanza y luz donde hay oscuridad y desesperanza. Esta misión implica valentía, compromiso y generosidad para servir al prójimo con amor concreto y desinteresado. El Espíritu nos acompaña en cada paso, guiándonos y fortaleciendo nuestra entrega. El Espíritu y la apertura al discernimiento. Para seguir el camino que el Espíritu nos propone, necesitamos estar abiertos al discernimiento. Esto implica escuchar con atención, dejar de lado prejuicios y preconcepciones, y estar dispuestos a cambiar cuando Él nos muestre una dirección diferente. El discernimiento no es solo cuestión de mente, sino de corazón y voluntad. Es un proceso que requiere paciencia y confianza en la guía divina. El Espíritu y el acompañamiento en la comunidad. El Espíritu también actúa en la comunidad de creyentes, favoreciendo el acompañamiento mutuo y el crecimiento en la fe. La vida cristiana no es un camino solitario, sino una experiencia compartida en la que nos apoyamos, nos alentamos y nos corregimos fraternalmente. El Espíritu nos ayuda a vivir esta comunión con generosidad y respeto, haciendo visible el amor de Dios en el testimonio comunitario. El Espíritu y el respeto por la libertad. Aunque el Espíritu actúa con fuerza, siempre respeta nuestra libertad. Él no impone ni fuerza, sino que invita y espera una respuesta libre y consciente. Este respeto por la libertad humana es una manifestación del amor divino, que no quiere esclavos, sino hijos y amigos. Por eso, la fe crece cuando se acoge con libertad y compromiso personal. El Espíritu y la esperanza en la vida eterna. El Espíritu no solo nos sostiene en esta vida, sino que nos abre a la esperanza de la vida eterna. Él es el anticipo y garantía de la gloria futura.
El Consolador que nos prepara para el encuentro definitivo con Dios. Esta esperanza nos ayuda a vivir con sentido, a valorar lo que realmente importa y a superar el miedo a la muerte. El Espíritu es la fuerza que nos impulsa hacia la plenitud eterna. El Espíritu, presencia constante en la prueba. Cuando enfrentamos dificultades y pruebas. El Espíritu Santo no nos abandona ni nos deja solos. Él está presente como fuerza invisible, sosteniendo nuestro ánimo y dándonos valor para perseverar. En medio del sufrimiento. Es el Espíritu quien nos susurra que no estamos vencidos. Que la luz de Dios brilla incluso en las tinieblas más densas. El Espíritu y la revelación progresiva. La enseñanza de Jesús sobre el Espíritu no es solo para aquel momento histórico, sino para todos los tiempos. El Espíritu Santo sigue revelando, poco a poco, el misterio de Dios a cada generación. No se trata de añadir nuevas doctrinas, sino de profundizar en la comprensión del Evangelio, adaptándolo a los desafíos de cada época. El Espíritu y la oración personal. En la vida de oración. El Espíritu es maestro y compañero fiel. Él nos ayuda a entrar en la profundidad del encuentro con Dios. A expresar lo que el corazón siente incluso cuando las palabras faltan. La oración guiada por el Espíritu se convierte en fuente de paz, consuelo y renovación. El Espíritu y el discernimiento comunitario. No solo en lo personal, sino también en la comunidad cristiana. El Espíritu actúa para iluminar decisiones importantes. En las reuniones, en los consejos, en los momentos de búsqueda. Su presencia ayuda a encontrar caminos de unidad y de verdad. La comunidad guiada por el Espíritu se fortalece y crece en comunión. El Espíritu y la cultura. El Espíritu no se limita a la esfera estrictamente religiosa, sino que actúa también en la cultura. En las artes, en la ciencia, en las expresiones del ingenio humano. Por eso, reconocer su acción en el mundo es también abrirse a la belleza, a la verdad y al bien que el Espíritu suscita en todas partes. El Espíritu y el diálogo ecuménico. En el deseo de unidad entre los cristianos. El Espíritu es el protagonista principal. Él impulsa a superar divisiones, a buscar puntos de encuentro y a construir puentes de fraternidad. La acción del Espíritu en el ecumenismo es signo de la voluntad de Dios de que todos sean uno. El Espíritu y la misión evangelizadora. El Espíritu enciende en el corazón la urgencia de compartir la buena nueva. Él es quien inspira la creatividad en los métodos, la valentía en el anuncio y la paciencia en la espera de los frutos. La misión no es tarea de fuerza humana, sino un actuar movido por el Espíritu que da vida. El Espíritu y la santidad. La santidad no es un ideal inalcanzable, sino una llamada concreta a dejar que el Espíritu transforme cada aspecto de nuestra vida. Ser santos es vivir en sintonía con la acción del Espíritu, que nos purifica, nos fortalece y nos llena de gracia. Es un camino de amor y entrega que nos hace más humanos y más divinos. El Espíritu y el perdón. En el proceso de perdón, el Espíritu actúa sanando heridas profundas y liberando de resentimientos. Perdonar no es fácil, pero con la ayuda del Espíritu se vuelve posible y transformador. El perdón abre la puerta a la reconciliación y a la paz interior. El Espíritu y la esperanza en el futuro. Finalmente, el Espíritu nos infunde esperanza para el futuro. No solo para nuestra vida personal, sino para la historia entera de la humanidad. Él nos recuerda que Dios tiene un plan de amor que se cumplirá plenamente.
y nos invita a ser colaboradores activos en esta obra de redención y renovación. Que el Señor derrame sobre ti abundantes bendiciones. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si esta reflexión ha sido de tu agrado, no olvides dejar tu me gusta, compartir tu intención en los comentarios y activar la campanita de notificaciones para recibir estos mensajes cada día. Te saluda tu hermano Daniel, deseándote un día lleno de bendiciones.